Para terminar con las categorías gramáticas invariables, y casi para terminar ya con las categorías gramaticales, porque luego la única que nos va a faltar es el verbo, voy a dedicar una pequeña parte de la clase a la conjunción. De todas formas, vais a ver que voy a hacer un repaso muy rápido de la conjunción, y este repaso va a ser tan rápido porque después la conjunción la voy a recuperar en la parte de sintaxis. Cuando luego hablemos de sintaxis y hablemos de oraciones compuestas, vais a ver que lo que nos marca que la oración es compuesta es bien la existencia de una forma no personal del verbo, luego vamos a ver que hay oraciones compuestas formadas por subordinadas de infinitivo, de gerundio y de participio que no tienen conjunción, ¿sí? O bien lo que nos va a marcar la subordinación, que es el caso más habitual, o la coordinación, es el hecho de encontrarnos una conjunción. Y además esa conjunción nos va a decir si la relación que se establece entre las diferentes proposiciones que forman la oración compuesta es una relación de coordinación o de subordinación. Y además de todo eso, luego vais a tener que saber dentro de las coordinadas qué tipo de coordinada es y dentro de las subordinadas qué tipo de subordinada es, y eso nos viene marcado también por el nexo, que en este caso es la conjunción. Por tanto, aquí lo que vais a encontrar es una lista, que ahora os va a aparecer una lista muy grande, en fin, vais a decir, ¿me tengo que aprender todo esto? No importa que os lo aprendáis, pero sí que luego vais a tener que poderlo aplicar cuando lleguemos a la parte de sintaxis, como os he dicho, a la oración compuesta, Otra vez, igual que habíamos visto con las preposiciones, igual que habíamos visto con los adverbios, volvemos a hablar de conjunciones y locuciones conjuntivas. ¿Por qué? Porque otra vez nos vamos a encontrar con elementos conjuntivos que están formados por una sola palabra y, por ejemplo, pero luego nos vamos a encontrar con elementos conjuntivos como además de, que equivale en significado a y, pero que está formado por más de una palabra. Os lo recuerdo, cuando es solamente una palabra, hablaríamos de conjunción. Igual que cuando era solo una palabra hablábamos de preposición o hablábamos de adverbio. Cuando está formado ese conjunto de palabras, justamente es un conjunto, está formada por más de una palabra, pero hace la misma función que una palabra sola, ¿sí? En ese caso ya estaríamos hablando de conjunciones adverbiales, locuciones adverbiales, locuciones preposicionales o en este caso locuciones conjuntivas. Vuelvo a decir, y sería la conjunción, en este caso una conjunción coordinante copulativa, además de sería una locución conjuntiva coordinante copulativa también. Igual que habíamos visto en el caso de las preposiciones compuestas o de locuciones prepositivas o en el caso de las locuciones adverbiales, a la hora de analizar, se analizaría como una sola palabra, como una unidad. Igual que veremos luego con los verbos compuestos. Que esté formado por dos o tres palabras no quiere decir que tengamos que decir además es un adverbio y de es una preposición. ¿No? Todo lo vamos a considerar una locución prepositiva en este caso. Tenéis aquí un vídeo donde también están explicadas las preposiciones, las conjunciones. Junto con las preposiciones, las conjunciones también unen elementos dentro de la oración. La diferencia entre la preposición y la conjunción es que la conjunción también puede unir proposiciones, es decir, estructuras oracionales dentro de una oración compuesta. ¿A qué me refiero con que la conjunción puede unir partes dentro de una oración? Si yo digo, he comprado manzanas y peras, esa I simplemente estaría uniendo dos sustantivos que estarían dentro de un sintagma nominal que realizaría la función de complemento directo. En ese caso, esa I no está uniendo proposiciones. Pero si yo digo Luis lee y María mira la televisión, en Luis lee y María mira la televisión, la I está uniendo proposiciones, es decir, está uniendo estructuras oracionales. ¿Veis, por tanto, que a diferencia de la preposición, que la preposición no une oraciones, la conjunción, además de unir elementos dentro de la oración, puede unir también proposiciones, que son estructuras oracionales, dentro de una oración compuesta.
Lo veremos después también cuando lleguemos a la sintaxis de la oración compuesta. La conjunción solamente tiene significado gramatical y no posee significado léxico. El significado de la proposición, de la conjunción se adquiere en función de la relación que se establece entre los elementos que esa conjunción está uniendo. En el caso, por ejemplo, de Luisa compra y vende objetos de valor, esta I sería de adición, estoy añadiendo algo, pero en Carmen trabaja y no lo hace todos los días, por ejemplo, esa I, fijaos, ya no está añadiendo algo, sino que está contrastando. Esa I equivaldría a un pero. Carmen trabaja, aunque o pero no lo hace todos los días. ¿Lo veis? Por tanto, podemos decir, sí, en general, y añade significado, pero no siempre. Y es en función del contexto cuando vemos cuál es el significado de esa conjunción. Por eso nos van a preguntar, pero sí que os van a preguntar si tenéis Luis lee y María escribe un correo electrónico, ahí sí que os van a preguntar, es ahí qué tipo de relación está estableciendo en la oración, y entonces sí que tenéis que saber que es una conjunción coordinante copulativa en este caso. ¿Vale? Venga, ¿cuáles son las conjunciones más usuales? Las conjunciones más usuales serían las coordinantes y luego las subordinantes. Cuando hablamos de las coordinantes, lo que nos encontraríamos sería con dos estructuras que están al mismo nivel. No hay ninguna que dependa de la otra. Si yo digo Luis lee y María escribe un correo electrónico, me da lo mismo decir eso que decir María escribe un correo electrónico y Luis lee. Es más, podría quitar la I y tendría dos oraciones que funcionarían perfectamente por separado. Eso es lo que ocurre en las coordinadas. Repito, lo veremos bien cuando veamos la sintaxis, pero nos encontraríamos con dos o más estructuras que estarían al mismo nivel. Ninguna dependería de la otra. En el caso de las coordinadas se suelen distinguir 5 tipos de coordinadas. Nos encontraríamos con las copulativas, que estarían formadas básicamente por el I, después que puede cambiar a E cuando la palabra siguiente empieza por I, también ni, el que en algunos casos también puede ser coordinante. En expresiones en español como por ejemplo dale que dale, o pega que pega, eso es una I, está todo el día dale que dale, está todo el día dale y dale, ¿sí? En ese caso eso equivaldría a una conjunción copulativa. Y después también locuciones conjuntivas como amén de o además de. ¿Veis que tenéis puntos suspensivos? Porque podemos encontrarnos alguna más. Las adversativas son las que están encabezadas por el famoso pero. Y otras que serían más o menos de un significado equivalente, serían más o menos sinónimos de pero. El más sin tilde, quiso ir más no pudo, aunque, sin embargo, sino, que en castellano nunca lleva tilde, no obstante, el empero, que ya es bastante antiguo, que ya no se utiliza, pero que antes sí se utilizaba. Ese tipo de conjunciones lo que hacen es que marcan lo que se llama la adversativa, en el sentido de que restringen el significado de lo que se dice al principio. Quiso ir, pero no pudo. Están poniendo un obstáculo a la primera afirmación. En el caso de las distributivas son estas que indican que hay una cosa en un sitio y otra en otra, o alguien hace una cosa en un momento y otra en otro. Bien estudia, bien trabaja. Ya estudia, ya trabaja. Antes se utilizaban conjunciones como hora, hora, que hoy en día ya no se utilizan. Hora estudia, hora trabaja, hora sin H ni nada, se utilizan más ahora estas, bien, bien, ya, ya, sea, sea, o. En el caso de las disyuntivas nos encontramos con la o y después también con o bien. Y las explicativas, hay algún caso de o, pero básicamente las explicativas serían esto es decir, y el fijísimo que tenéis que usar con mucho cuidado, o sea. ¿Sí? Cuidado, cuidado. También. Y el otro día hablábamos de expresiones que entran en desuso en castellano. La lengua tiene también expresiones que nacen, crecen y mueren, de muerte natural. Por mucho que la RAE diga decir esto no es moderno sino lo siguiente es una tontería, por mucho que, o decir lo más mínimo es una tontería, por mucho que la RAE lo diga,
hasta que los hablantes no dejan de utilizarlo, esa expresión no muere. Y por eso os digo que el OSEA también, como el para nada del que hablábamos el otro día, tuvo una temporada que estaba muy de moda y que todo era OSEA, pero ahora afortunadamente ha caído en desuso y se utiliza solamente en los contextos en los que realmente lo necesitamos. Ha nacido en Rabat, OSEA, la nacionalidad que tiene en el pasaporte es marroquí. Ese es el uso correcto del OSEA. Como el es decir, el por ejemplo también sería explicativo. Y me diréis, vale, ¿y por qué tengo aquí la O y aquí tengo la O y aquí tengo también la O? Pues por lo que os he dicho antes de la I. Dependerá luego del contexto, de cómo estén relacionados esos elementos dentro de la oración, para ver cuál es exactamente el significado de esa conjunción. Os lo van a poner muy clarito, el día del examen. Ya os digo que si os ponen una de estas de conjunciones coordinantes, van a ser muy claritas. En el caso de las subordinantes, aquí es donde está el lío, porque cuando hablamos de la subordinación, vais a ver cuando veamos sintaxis que vamos a hablar de subordinación sustantiva, vamos a hablar de subordinación adjetiva y vamos a hablar de subordinación adverbial. Y luego dentro de la subordinación adverbial vamos a hablar de una serie de subtipos de subordinadas adverbiales que reconocemos por el significado y que reconocemos fundamentalmente porque van introducidos por una conjunción determinada. Entonces, luego o sois capaces de deducir ese sí lo que significa, o os tenéis que aprender que el sí puede ser el que me introduzca una subordinada sustantiva o puede ser el que me introduzca una subordinada adverbial condicional. Otra vez, lo que os dije el otro día, pensad que si el examen tiene 40 preguntas, como mucho, os van a poner 5 de sintaxis. De estas 5 de sintaxis va a haber, yo creo que 2 de oración simple, una de coordinada. Y luego, ¿qué os van a quedar? 2 de subordinadas. Yo lo digo porque, evidentemente, también lo que hablamos el otro día, no podéis decir esto no me lo miro, esto no me lo miro, esto no me lo miro, porque total va a ser una pregunta, van a ser 2 preguntas, porque al final lo vais a dejar todo. Pero claro, si realmente aprenderos todos los tipos de conjunciones y aprenderos la subordinación adverbial os cuesta un esfuerzo ingente, pues a lo mejor se lo dedicáis a otra materia y os miráis mejor, yo qué sé, la fonética y la fonología. Pero bueno, yo os lo tengo que explicar todo y a mí me gustaría que lo mirarais todo, porque al final no es tan difícil. En el caso de las subordinadas sustantivas, lo que nos encontramos es fundamentalmente un qué. También nos podemos encontrar un sí cuando venimos de una interrogativa total. Me preguntó si irían de vacaciones a México. Si no, el nexo que se utiliza en las subordinadas sustantivas es el qué. Y ese qué no es el mismo que pronombre relativo que vimos cuando estuvimos viendo los pronombres. El qué pronombre relativo se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Y eso me introduciría una subordinada adjetiva, no una subordinada sustantiva. ¿Sí? Las subordinadas sustantivas se introducen, repito, por el que no se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, y por el sí. En el caso después de las subordinadas adjetivas, veis que no están aquí. ¿Por qué? Porque las subordinadas adjetivas no están introducidas por una conjunción, sino que están introducidas por un pronombre relativo. El qué, el cual, el quién, son palabras que pertenecen a otra categoría gramatical. Son pronombres relativos. ¿Por qué? Porque están sustituyendo al nombre. Cuando yo digo el coche que me he comprado es rojo, ese qué lo que está haciendo es que está sustituyendo al coche. Por tanto, es un pronombre, no es una conjunción. Por eso no las tenéis aquí, las subordinadas adjetivas. No porque no existan y no sean importantes, que sí que lo son, sino porque no están introducidas por conjunción, y aquí estamos estudiando las conjunciones. Las otras conjunciones que sí que son importantes son las que introducen una subordinada adverbial. Y como os he dicho antes, las adverbiales tienen diferentes subtipos. Nos encontraríamos con las subordinadas condicionales, que suelen estar introducidas por un sí, si vienes te lo contaré, o por locuciones como a condición de que o con tal de que. Las casuales, que llevan el porque junto y sin tilde,
que recordáis cuando vimos los diferentes porqués, que os dije, ese porqué se puede sustituir por ya que o a causa de qué. Pues esas serían también conjunciones que nos encontraríamos aquí, pues que, ya que, puesto que, dado que. Las consecutivas las veremos porque las consecutivas muchas veces se confunden con las comparativas, y le dedicaré una parte de la clase cuando veamos las adverbiales, pero os lo anuncio ahora. Una consecutiva no tiene que confundirse con una comparativa. Una comparativa sería: Luis es tan alto como Pedro. Luis es tan alto como Pedro. Estoy comparando a Luis con Pedro. Eso sería una comparativa. Pero si yo digo Luis es tan alto que no cabe por la puerta, ahí no estoy comparando a Luis con la puerta ni estoy comparando a Luis con nadie. Estoy diciendo que Luis es muy alto y que como consecuencia de eso no cabe por la puerta. Entonces lo que tendría sería una consecutiva. Y ahí me encontraría con conjunciones como tan, tal, tanto que, luego, con que, junto y sin tilde, o así pues. Las concesivas: aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Estas son las que me indican, pues justamente eso, una concesión. A pesar de que estudió todo lo que pudo, el examen no le salió bien. Aunque estudió todo lo que pudo, el examen no le salió bien. Sería ese equivalente. Las comparativas. Fijaos que antes yo he dicho, Luis es tan alto como Pedro. En las comparativas, si estudiáis una carrera de letras y estudiáis una filología, y en este caso es una lengua y literatura castellana que se llama ahora, y estudiáis sintaxis, en algún curso de sintaxis le vais a dedicar unas cuantas clases a las comparativas. Las comparativas en castellano son un problema a la hora de analizarlas, porque fijaos, si yo digo Luis es tan alto como Pedro, os estoy diciendo, eso es una subordinada adverbial comparativa. Muy bien. ¿Y dónde está el segundo verbo? Si una oración es una oración compuesta y es una oración subordinada, se supone que tengo que tener como mínimo dos verbos. Y en Luis es tan alto como Pedro, no tengo dos verbos, tengo solamente un verbo. Entonces la gramática ahí hace dos cosas. Hay parte de la gramática que lo que hace es que sobreentiende un verbo y otro atributo. Luis es tan alto como Pedro es alto, y hay parte de la gramática que dice que no, que por qué tenemos que sobreentender cosas, que en realidad ahí lo que tenemos es una oración simple, con un atributo, con una comparación dentro. Luis es tan alto como Pedro, pero que en realidad no tendríamos que sobreentender nada. Entonces ya os digo, hay como dos tendencias, dos corrientes gramaticales, en este caso de la sintaxis. Unos dicen esto es una oración simple y otros dicen esto es una oración compleja. En los casos en los que hay dos verbos están más claros. Si yo digo, por ejemplo, Luis es tan alto como Pedro es listo, yo qué sé, ya sé que no tiene sentido, pero imaginaos, en una oración de ese tipo sí que tengo dos verbos. Pero si no tengo dos verbos, ya os digo que la gramática ahí tiene un problema. Y después las finales, que irían introducidas por expresiones como para qué, a fin de qué, con objeto de qué, con la intención de qué. Viene para que le explique mejor las subordinadas sustantivas. Ya está. Viene con la finalidad de que le explique mejor las subordinadas sustantivas. Igual que vimos con la conjunción, con la preposición, nos encontramos también con preposiciones que nos introducirían diferentes tipos de subordinadas. Esto es la metábasis de la que os hablé en la última clase, pero de esto también, yo esto sí que no creo que os lo pregunten, y de esto ya veremos si hacemos algún ejercicio, porque no creo que vayan por aquí, irán por las subordinadas. No tachéis porque... sí, no, bueno, ponedlo entre paréntesis, porque ya os digo que muchas veces hay cosas que dices, esto no lo han preguntado nunca, y ese año cae y ya nos hemos hecho un traje, pero sí que haremos algún ejercicio. ¿Vale? Y con esto ya estaría la conjunción.